Marcela Durrié, recién pronuncié mal el apellido, candidata a concejal por el distrito de San Isidro, la suegra de Sergio Massa, la madre de Malena, que ha sido todo el personaje en las elecciones. En eso tuve más que ver, digamos. Tuviste más que ver que con Sergio. Marcela, gracias por venir. ¿Cómo te va? No, al contrario, gracias a vos. Bueno, desgraciadamente tenemos que arrancar con tu impresión. Quería saber tu mirada sobre lo que ha sucedido el fin de semana. Digo desgraciadamente porque hablo del accidente, ¿no? Sí, sí. En este momento hay acusaciones cruzadas de parte del gremio y de parte del gobierno sobre si fue un sabotaje, sobre si fue efectivamente que el gobierno no está haciendo todo lo que dice hacer en relación a las redes de trenes. ¿Cuál es tu mirada al respecto? A mí me parece que es patético que siempre la primera mirada esté puesta en el trabajador, digamos. Yo creo que no es una moto, un tren, como para que alguien produzca un accidente cuando va arriba del tren. Es como de sentido común lo que digo, pero por otra parte no te contaba que yo trabajé muchos años en el Instituto Ferroviario y he escuchado muchísimas veces a los maquinistas contar historias terribles. Todos tenían muchísimos accidentes en su haber porque el tren no es fácil de parar y cualquier falla bueno, contaban, por ejemplo, la historia de los suicidas que se van pasando de maquinista a maquinista, claro, y al final alguno lo atropella. Entonces, entre esto y los linchamientos mediáticos, que me parecen mal en todas las situaciones, pero mucho más en estas donde las cosas todavía no están claras, a mí me parece que es patético. Y creo que en esto, la verdad es que la oposición estuvo, en general, digo, genéricamente estuvo bastante bien, digamos, en no meterse en el enchastre, digamos. El que ha hecho esto es el gobierno, que lo primero que hace es, antes de saber qué pasó, empieza a acusar de sabotaje. A ver, si el último eslabón se comportó mal, también es un problema del gobierno, de quien maneja los trenes, vamos, por acción o por omisión. Ahora, usted es candidata a concejal y uno le parecería que la política local está totalmente ajena a estas políticas públicas que hacen falta para que uno viaje en tren bien, por ejemplo, para que pueda estacionar bien también en el distrito donde vive. ¿Están tan ajenas o no? No, en absoluto. Además, me parece que esto es como una idea antigua, digamos. Me parece que, sobre todo en el conurbano bonaerense, son ahora ciudades muy complejas y el intendente tiene un rol mucho más importante que dice la palabra intendente, ¿no? Que es, de alguna manera, como el intendente de una casa o como el administrador de un consorcio. Sí. Me parece que los intendentes hoy tienen que tener una cabeza de jefe de gobierno y yo voy a incluir esto en el tema seguridad, porque no se puede mirar la seguridad solamente como una cuestión de delitos, digamos, sí, sino también en este tipo de cosas que se pueden prevenir. Si uno arma un sistema de seguridad, lo arma para prevenir delitos, pero también para prevenir accidentes. Por ejemplo, es el intendente el que debe ocuparse de que haya pasos bajo nivel o sobre nivel, sí, para que no haya cruces. Zapitos. Los conocidos zapitos. Es el intendente quien tiene que ocuparse de la educación vial, en su caso, del control, eventualmente de las situaciones de control. Cuando hablan de las cámaras, en general se piensa en la cámara suelta. Sí. Si la cámara está vinculada, como está, por ejemplo, en Tigre, a una central de monitoreo, la central de monitoreo, y uno piensa que hay muchos accidentes ferroviarios, también puede controlar qué está pasando en las estaciones de tren con los accidentes ferroviarios. Digo, mire, me parece que tienen un rol muy importante que creo que todavía hace falta que la gente lo descubra. Pero vos fíjate que en estas elecciones, sí, los candidatos principales son dos intendentes. Yo creo que hay que revalorizar la política local. Y ahí en San Isidro, ¿cómo fue la campaña? Porque hubo un hecho muy grave que fue el incendio de uno de los camiones de la campaña de ustedes. Hubo más de un hecho grave, fue una campaña durísima como yo no veía hace mucho tiempo, que creo que tiene, por un lado, una legitimación desde un discurso ideológico donde el que piensa distinto es enemigo, sí, y donde hay algo valioso que le están robando, como por ejemplo una revolución, que si bien no justifica, legitima la violencia, genéricamente. Y después hay una cuestión local donde creo que hay alguien que está muy nervioso, porque mira, desde cortarnos con cúter los banners,
tenemos un local en pleno centro de Martínez, en Santa Fe y Sáenz Valiente. Es como si fuera acá la avenida Santa Fe, sí, conozco. Donde nos robaron a punta de pistola uno de esos carritos que llevan los banners. Encerraron al muchacho que se había quedado de sereno. Después de eso, a uno de esos carritos que estaba estacionado con el banner lo prendieron fuego con una botella de nafta. Por suerte pasaron unos chicos con una moto que empezaron a tocar bocina y se despertó el dueño de casa porque se le hubiera prendido fuego el auto. ¿Qué cantidad de hechos, bueno, más el incendio del camión, qué cantidad de hechos en un distrito que no debería ser hostil al masismo, porque va con... Bueno, pero parece que sí. Y además yo no puedo acusar a nadie directamente, pero vuelvo al mismo ejemplo de los trenes. Me parece que los ejecutivos en esto tienen mucha responsabilidad. De cualquier evento, me parece que la responsabilidad de cuidar a los que están, obviamente, en la calle, en una campaña política, es del intendente. Marcela, en la campaña previa a las PASO la vimos a tu hija, a Malena, mucho más activa, haciendo declaraciones, dando notas. ¿La mandaron a callar ahora? No, a Malena no la calla nadie. Malena es un cuadro político, es fundamentalmente una militante social, de perfil bajo. En realidad ella, creo que le levantaron el perfil. A ella no le gusta la parte narcisista de la política, digamos. Pero no, de ninguna manera creo que... No, pero es muy evidente cómo ha cambiado, ha dejado de dar notas, digo, en esta etapa de la campaña. Me parece que no, que ella no quiso dar notas. La famosa discusión con Scioli, sí. Creo que la puso en una cuestión pública que no era su intención. No, Malena está trabajando a 1000. La campaña está muy convencida de este proyecto político. Ella acompaña a Sergio y no es alguien que acompaña a su marido, es ella una militante. De hecho, lo conoció a Sergio militando, digamos. ¿Como suegra te cayó siempre bien, Massa? Siempre. ¿Sí? Es más, hay una leyenda que dice que yo hice de Celestina, lo cual no es cierto, pero lo que sí es cierto es que en realidad Malena militaba conmigo en San Isidro y él en ese momento vivía y militaba en San Martín. Y yo lo conocí, no me acuerdo en qué campaña, me parece que en la de Ortega, y le dije a Malena, che, Malena, mirá, hay un grupo de chicos que son de otro distrito, pero vos sabés que hay un chico que tiene muchas condiciones de liderazgo, que me encanta. Bueno, ese era Sergio, ¿no? Entonces sí fuiste, Celestina. Bueno, no fue mi intención. En realidad vino a casa, no me acuerdo para qué, y ahí la conoció a Malena. Hay críticas, en estos momentos todas las críticas, ¿no? Están a flor de red, podría decir, en lugar de a flor de piel. Y hay gente que dice, bueno, que acusa que los familiares de Massa que tienen lugares en las listas de candidatos, los tienen por ser familiares. ¿Qué le responderías a esas críticas? Que por razones biológicas, soy bastante anterior a Massa. En realidad Massa tiene la edad de mis hijos. Yo soy autoridad partidaria desde el 83 hasta la fecha. He sido diputada nacional, he tenido un montón de cargos. Francamente, me parece que son chicanas de la política y no tiene ningún problema. Pero además, mira, en la Argentina, por ejemplo, ha habido un presidente padre e hijo, sí. ¿no? Los Sáenz Peña. Y en el mundo entero hay familias que se dedican a la política. ¿Alguien cuestionaría que Robert Kennedy era el hermano de...? Me parece que es una tontería. Me parece que la gente sabe diferenciar dónde hay una familia donde todos militan con su propio perfil y donde hay nepotismo, que es otra cosa, que es poner a sus familiares solo por el hecho de ser familiares, digamos. Además, la verdad, no sé, me parece que esto es una elección, la gente puede votarte o no votarte, ¿no? Marcela, ¿cuál sería la primera cosa que impulsarías o a la que harías, le pondrías el ojo si fueses concejal en San Isidro? Mira, como esto es una elección intermedia, nuestra idea no es quedarnos en poner algunos concejales en el Consejo Deliberante, sino cambiar el intendente en San Isidro, porque creo que hay muchos problemas. Es peor, ninguno de los problemas estructurales de San Isidro se resolvieron. Ni la seguridad. San Isidro pasó desapercibido por la inundación de La Plata, pero se inundó todo San Isidro y vamos camino a hacer La Plata. Bueno.
Y sobre todo porque creo que hay que cambiar esta mirada de lo que decía, del cuál es el rol del intendente. El intendente no puede ser alguien que se ocupe de administrar las tasas y de aumentar la presión impositiva cada vez que hace falta. Me parece que tiene que ser alguien que sea capaz de ocuparse de que haya inversiones, de que aumente la actividad económica y que el presupuesto municipal se incremente por esa razón. Y además es fundamental crear empleo local, porque hace años uno iba a trabajar a otro lado y a lo mejor tardaba media hora, ahora son 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, y es mucho tiempo de la vida de las personas y además es una parte muy importante del salario. Entonces yo creo que hay que cambiar el intendente. Para ponerlo como ejemplo, la gente cree que La Cava es una villa porque es famosa, sí, pero es una villa muy pequeña, tiene apenas algunas manzanas. Si en 17 años no pudo resolver esto, que está directamente ligado a la seguridad, me parece que lo que hay que hacer es cambiar el intendente. Marcela, muchísimas gracias por haber venido a Infobae TV. No, al contrario, muchísimas gracias a vos, María Muy Julia. amable.